Buenos días a todos. Este es el video número 19 del resumen de ICPC UNLAM. En el video de hoy les voy a comentar sobre cómo crear nuestros propios tipos de datos. Para empezar voy a empezar con una manera bastante acotada, pero bastante poderosa de crear nuestros tipos de datos, que es los pair. Un pair es una forma de agrupar dos tipos de datos en una variable, por ejemplo, int p. Ahora el tipo pair de int es en sí mismo un tipo de datos, así como son los int o los string o los float o los vectores de algo. Así que pair de int no es lo mismo que pair de float int, por ejemplo, porque ahora el tipo de datos está definido por este conjunto. Esto lo único que hace es permitirnos trabajar con estas dos variables como si fueran una. Que era una variable que tenga estos dos tipos de datos, que acá inclusive podría ser otro pair. Esto no es un objeto en el sentido que no tiene ningún método, ni constructor, ni nada. Y lo único que tiene son sus atributos, que es el first para acceder al primer elemento y el second para acceder al segundo elemento. Lo que sí nos proporciona, que es importante e interesante, son los comparadores. Todos los comparadores que tenemos, o sea, menor, menor igual, mayor, mayor igual, distinto e igual igual, los podemos utilizar con pair. Y van a depender de los comparadores en los tipos que contiene. Bueno, obviamente la igualdad requiere que los dos elementos sean iguales y los demás comparadores funcionan en orden lexicográfico. ¿Sí? O sea, le dan prioridad a la primer, al first, digamos, a la primer componente. Y si son iguales, opera sobre la segunda componente. Y eso es más o menos lo que tenemos que saber de pairs. Después lo que tenemos es una forma más generalizada que se llaman las tuplas. Tuple, donde podemos meter varios tipos de datos, o sea, los que queramos. Podrían ser dos, podría ser inclusive uno, pero la gracia es usarlo con varios, por ejemplo, así. Y para acceder, no tenemos un first, second, third, etc. Porque fíjense que esto puede tener un tamaño variable, arbitrario. Lo que tenemos es los get, que nos permiten acceder a los distintos atributos de T. Así, por ejemplo, yo podría hacer esto, si no recuerdo mal. No me acuerdo si indexan en 0 desde 1, pero lo usual es que indexen desde 0 porque lógicamente. Y acá vamos a ver que se inicia con, bueno, con un 0, que conveniente, pero podría haber sido basura. Y si yo quiero asignarle algo, puedo hacer get 0 de t igual 1. Y bueno, acá le mando un contra barra n para que se vea bien. Igual las tuplas, al menos en competitiva, no se suelen usar mucho. ¿Por qué? Fíjense el principal problema que tenemos ahora. Em, Tanto con las tuplas como con el pair, tenemos una cosa que tiene una sintaxis que podemos trabajar, pero no tiene clara una semántica. Un pair de int no, puede ser muchas cosas. Puede ser un punto en el espacio, puede ser un rango, está bien que son análogos y más. Pero no queda claro qué significa en cada momento y qué significa cada una de las dos componentes. Y a medida que agrandamos nuestro objeto, nuestro tipo de datos, agregándole más atributos, esto se complejiza más y se vuelve un problema cada vez más importante. Por eso una tupla, además de tener una sintaxis que es un poco incómoda, tiene el problema de que la verdad es considerablemente más molesto asignarle un significado. Es más fácil confundirse. Cuando uno quiere hacer estructuras más grandes, cuando quiere hacer sus propios tipos de datos más grandes, más sofisticados, usa justamente structs. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Como les decía, además, el tuple a la hora de comparar y a la hora de ordenar funciona exactamente igual que el pair, dependiendo de los comparadores existentes en los tipos de datos originales, en los tipos de datos que lo contienen. O sea, obviamente si hay alguno de estos tipos que no es comparable, que no tiene un orden definido, eh, entonces no va a poder hacer la comparación. Eso no pasa con los tipos primitivos de C++, a los que vengan hechos.
con los que vamos a ver en un par de clases sí pasa que no hay una comparación bien definida, pero puede pasar con tipos que creemos nosotros. Y ahora vamos a ver eso en un ratito. Bueno, esto por el lado de los pairs y las tuplas. Obviamente llamarlos PIT es meramente ilustrativo. Son un tipo de datos más. Y como les decía con el pair, ahora el tipo de dato, por ejemplo, tupla de entero, entero, string flotante, es así mismo un tipo de datos. Importante que este valor 0 se tiene que saber en tiempo de compilación porque de eso va a depender de qué tipo es. A diferencia de los vectores como son todos del mismo tipo, puede saberlo en tiempo de ejecución porque sabe que igual va a ser un entero, pase lo que pase. Acá podría ser un entero, un string, un flotante o cualquier otra cosa. Y como C++ es fuertemente tipado, quiere saber el tipo de todas las cosas con las que va a operar en tiempo de compilación. Porque lo necesita para poder compilar correctamente. Ahora vamos a ver una estructura que se llama typedef. Un comando, una instrucción que se llama typedef. Que nos permite rebautizar tipos de datos. Por ejemplo, yo puedo hacer una muy usada, es long long intl. Yo sigo pudiendo utilizar el tipo long long como venía usando hasta ahora. Pero ahora además puedo usar la palabra intl como sinónimo. Acá quiero hacer el énfasis en la diferencia entre hacer esto y otra cosa que se hacía mucho, que yo hice mucho tiempo, define intl long long. Estas dos cosas en general van a tener un resultado similar como las voy a usar, pero la segunda es mejor, el typedef es mejor. ¿Por qué? Este es un reemplazo sintáctico, el primero. El define es un reemplazo sintáctico, busca donde aparezca la palabra intl suelta y la reemplaza por long long. ¿Esto cuándo puede ser un problema? Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, intl a igual intl b por intl c. Supongamos que yo quiero castear así para evitar overflow. Es usual que yo haga esto, que yo utilice los enteros largos para evitar overflow. ¿Qué problema hay? Que como son dos palabras no puedo hacer este casteo así como con constructor. Pero cuando es una sola palabra sí lo puedo hacer. Aunque sean sinónimos, aunque tenga el mismo significado. Que sea una sola palabra se comporta mejor con la sintaxis de C++. Cuando yo lo haga así, no va a ser una sola palabra, porque el preprocesador va a reemplazar donde dice intl por long long y C++ lo que va a ver es long long. Perdón. En cambio, el typedef hace un reemplazo semántico, no sintáctico. Cambia el significado. Tiene ahora un sinónimo de la palabra long long. No es que reemplace acá por long long, sino que sea que esto es un sinónimo. Este es uno de los ejemplos de cosas que también se suelen incorporar en nuestro template, digamos. En nuestra estructura que siempre codeamos antes de empezar a programar. Pero aparte no podría hacerlo para cosas más ad hoc, porque al rebautizar un tipo de datos nos permite además agregarle semántica, justamente agregarle un significado a ese nombre. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un problema de álgebra lineal, tiene sentido que yo trabaje con matrices, que los vamos a representar como vectores de enteros, por ejemplo, de intl. Pero esto, en este contexto, va a ser una matriz. Y no solo que matriz es mucho más corto de escribir que vector de intl, sino que aparte tiene más sentido. Si yo veo, por ejemplo, matprod, la función que... Así acá ya entiendo que lo esperable es que esto sea un producto de matrices. ¿Sí? En cambio, si yo acá viera vector de intl, vector de vector, es más confuso. En programas chicos igual es más fácil mantenerse ordenado. Pero es una buena práctica darle a los tipos de datos nombres que sean significativos, que representen qué es eso. Más allá de que haya varios tipos de datos que por dentro sean lo mismo, está bueno darles nombres apropiados. A mente que facilita muchísimo escribir. Pero bueno, ya hablamos de las pair y tuplas, que obviamente también lo puedo hacer trabajar con typedef, y cómo rebautizar tipos de datos existentes. Ahora el siguiente paso es crear nuestros propios tipos de datos completamente nuevos, que vamos a utilizar para nuestro problema. En general no van a ser tipos muy sofisticados, obviamente, porque es un programa chico los que hacemos en competitiva.
Pero bueno, la instrucción empieza con struct. Ahora el nombre del tipo de datos, por ejemplo, punto. Un ejemplo que me gusta mucho para explicar esto es el punto de geometría. Termina con punto y coma. Y acá se crea un scope. Un scope donde van a existir variables que van a ser los atributos y van a existir funciones que van a ser los métodos. Y trabajan con las cosas de ese scope, obviamente y con los scopes que lo contienen. Recordemos que cada variable de este tipo, lo que vamos a llamar una instancia de esta estructura o de esta clase, porque esto es análogo a la clase que habrán visto, a la instrucción class que habrán visto en la materia. Lo único que cambia es que acá los atributos y métodos son públicos, se pueden acceder desde fuera por defecto, y en el, método de en el caso de la class son privados por defecto. Pero eso es un detalle, si no vieron class no se preocupen por esto, porque van a ver que podemos acceder a ellos y está bien. Les decía, tenemos los atributos, por ejemplo, y un punto que tiene componente X y componente Y. Y tenemos los métodos. ¿Y qué podemos querer de métodos de un punto? Sabiendo sus componentes X e Y, yo puedo querer calcular su módulo. Que acá, por ejemplo, yo podría tener un double módulo. Es más, podrían haber sido doubles estos. Type def. Pero para que veamos más ejemplos. Long double LD. Ah, y fíjense que aparte acá no tengo punto y coma porque esto es un reemplazo. Y esta es una instrucción, así que lleva punto y coma al final. LD, o sea, mucha precisión, módulo. Y supongamos que ahora vamos a ver más valores por defecto, polimorfismo y demás. Y le voy a indicar si lo quiero elevado al cuadrado o no. Por ejemplo, c de cuadrado es igual a false. Igual a false. Y digo esto. LD M2 es igual a x por x más y por y. If c return M2 else return sqrt M2. Sqrt es una función que recibe un valor y devuelve la raíz cuadrada, lógicamente. La raíz cuadrada positiva. Así que bueno, como ven en esta implementación, le pido el módulo, me va a dar el módulo. Si le pido aparte un true, me lo va a dar elevado al cuadrado, lo cual es bueno. Porque a veces yo querría tener el módulo al cuadrado en lugar del módulo de un punto, de un vector. O sea, digo puntos, pero cuando hablo de puntos pensemos en vectores. Es que van desde el origen hasta ese punto, porque el punto no tiene módulo, no está bien de hablar de sumar puntos, ni el módulo de un punto, ni demás. Pero si lo pienso como vectores, sí. O sea, vectores de álgebra lineal. Em, y esta función, le está diciendo que me voy a querer quedar muchas veces con el cuadrado para poder quedarme en enteros. Por ejemplo, si las coordenadas fueran todas enteras, tomar el módulo me puede sacar de los enteros, introducir errores de precisión y un montón de cosas incómodas. Pero quedarme con el cuadrado del módulo no. Y esa es la gracia. Bueno, entonces ahora yo puedo hacer, le puedo agregar un constructor. Por ejemplo, lo voy a llamar así y le voy a decir lo que recibe. Por ejemplo, pero si no tuviera el constructor, podría inicializarlo con una lista de los atributos en el orden en que aparecen. Así, por ejemplo, yo voy a poder hacer .p y podría ser 1.1, 2.2, 2.1, por ejemplo. Y esto estaría bien. ¿Por qué? A ver qué es lo que no le gusta. Dice que, no, que nada de esto está usado. Y que estas dos no existen. Está bien. Entonces yo ahora puedo hacer float p.x. Fíjense que ahora tiene más significado. No estoy hablando de first y second en genérico. Estoy hablando de x y de y. Y si no, yo le puedo agregar un constructor. Ya no me va a dejar hacer esto, si no mal no recuerdo. Claro, no me va a dejar hacer esto, pero ahora puedo hacer 1.1, 2.1 y va a andar todo bien. A ver, no debería. Porque ahora vi otro. Bueno, me ha dejado igual. Qué conveniente. Pero bueno, si van a crear un constructor es para usarlo. Además que en el constructor le podemos pasar valores por defecto. Por ejemplo, si no le asigno nada, quiero que piense que tiene acá un 0. Bien. Ahora que tenemos nuestra estructura, le podemos definir operadores. Por ejemplo,
un ordenamiento personalizado. Los operadores, ¿cómo los vamos a definir? Vamos a poner el tipo que devuelve el operador. En el caso de los comparadores son booleanos. En el caso, por ejemplo, de la suma de puntos, lo esperable es que, por ejemplo, sea un punto. Ah, y así. Ah, es como utilizo. Así es como accedo a los atributos y los métodos es igual, pero recordando que recibe parámetros. Por ejemplo, así. Ah, ese bool quedó en el aire y molestó. El módulo de eso es esto, el cuadrado. Bien. Lo que les decía de la gracia es que si yo me quedo en... que si yo parto de los enteros, el módulo cuadrado no me saca los enteros y el módulo sí. No me puede sacar al menos. Luego tengo el operator. Así escribo operator y el símbolo. Por ejemplo, punto A, punto B. Y no sé, supongamos que ordeno por X e Y, o sea, lo que sería el lexicográfico. Y, o sea, si son iguales en X, compara por Y, si no, compara por X. Listo. Análogamente puedo definir otros operadores como la suma. Siempre el operador se lo define hacia afuera, que es la forma en la que yo lo suelo recomendar hacer porque se me hace más cómodo. Pongo primero el parámetro que se le pone a la izquierda, el operando de la izquierda y después el operando de la derecha. Y luego, no sé, punto operator. Y ahora hago return punto. Esto tiene sentido cuando yo voy a reutilizar esto mucho. O cuando me quiero abstraer toda esta lógica. Aunque no la voy a usar muchas veces, quiero tener esto como modularizado para después copiarlo y después usarlo en mi problema. Esto pasa mucho con las cosas que ponemos en el book, los algoritmos que ponemos en el book. Así, por ejemplo, puedo hacer ahora punto .pp, p igual p más pp. Es algo importante para tener presente. Que existe un operador más no sobrecarga automáticamente el operador más igual. Son operadores independientes, aunque obviamente los tipos de datos ya existentes se definen de forma consistente, podríamos no hacerlo nosotros. Em, También podemos facilitar la escritura de tipos de datos con... eh, se escribe así, operate, operator. Pongamos que yo simplemente escribo esto. Nada muy sofisticado. Pero entonces yo ahora simplemente puedo escribir P. Algo importante, a cualquier tipo de dato que exista, pero que no tenga sobrecargado estos operadores, por ejemplo los vectores que no tienen ni un más, ni un offstream, ni un, o sea, ni un doble flecha que es para escribirlos, se los puedo agregar, se los puedo crear. Eso les comentaré un poco más adelante porque en el vector aparecen los templates, pero sepan que lo pueden hacer. Y ahora que tenemos el operador de suma de orden personalizado, el comparador menor, que es el importante porque todas las funciones de C++ usan como referencia un comparador menor cuando necesitan un orden, podemos ahora tener un vector punto bp y supongamos que hacer uno, no sé, hacer esto. Y fíjense que yo auto p en bp, code p, funciona así. Y ahora lo puedo ordenar usando este tipo
de datos, el comparador que tiene por defecto. Ahora, yo también podría crear funciones personalizadas de ordenamiento. Una función de comparación y pasársela como cuarto parámetro a la función sort para que ordene usando ese comparador como operador menor. Y eso inclusive si son tipos de datos que tienen su comparador definido, porque yo lo quiero usar para particularmente esta operación. Por ejemplo, comp punto A punto B. Supongamos que quiero que ordene por módulo if a punto módulo ordena así. Y si no, que ordene como venía ordenando. Pero que priorice ordenar por módulo. Entonces ahora le puedo pasar el comp. Y fíjense que está bien. Porque lo toma como operador menor. Así que van a aparecer primero las de menor módulo. Otras dos funciones útiles que toman también comparadores personalizados, o pueden tomarlos, son min y max. Por ejemplo, tengo min, que me devuelve el mínimo o bien de dos valores, por ejemplo, pp0 o pp1, vamos que no los ordeno, o bien, y que como tercer parámetro pueden recibir una lista, un comparador personalizado, y si no, pueden recibir una lista de valores bp0, bp1, bp2 y o un comparador. Si no reciben el comparador personalizado, va a utilizar el comparador menor por defecto del tipo y devuelve el mínimo. Y nuevamente el máximo devolverá el máximo. Fíjense que el de mayor módulo es este y el de menor módulo es el primero. En cambio, si no utilizo el comp, así que bueno, esto es todo lo que les voy a comentar hoy. Les comenté Pairy2+, TypeDef, Struct y comparadores personalizados. Espero les haya gustado mucho el video. Saludos.